supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Dios. Disponemos nuestras vidas, nuestro corazón, quitamos todo argumento humanista que nos permite tener claridad en tu palabra, Dios. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor Jesús, porque solo tú eres digno de adoración. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos, le pido que tome su lugar. Señora Araminta, bienvenida, qué alegría tenerla con nosotros nuevamente. Estuvo en una condición delicada de salud, pero el Señor se ha glorificado y hoy está nuevamente con nosotros. Damos gracias por su vida, oramos al Señor para que la sostenga por muchos más años con vida. Amén. Bueno, mis amados, qué privilegio estar nuevamente hoy en este lugar. Hoy terminamos ya la serie de enseñanzas cronológicas acerca del libro de Revelación. Duramos 4 meses, comenzamos desde el mes de diciembre hasta el día de hoy, ya culminamos con estas enseñanzas. Esperamos que el panorama bíblico acerca de las profecías del tiempo del fin, usted pueda tener un poquito más de claridad acerca de esto. Así que damos honra, gloria y alabanza al Señor por haber tocado ese tema. Muchas iglesias y muchos pastores no enseñan estos temas, no se atreven a tocarlos, pero realmente debemos hablarlos porque es la profecía bíblica del Señor. Y vamos a continuar buscando serie de enseñanzas, hablando de los temas que nos acontecen o de los temas que tiene necesidad la iglesia. En 8 días, recuerde que el hermano Gilbert va a estar trayendo un mensaje que se llama ¿Cómo ser un mejor creyente? Yo le pido el favor que no se lo pierda, porque nosotros vamos a estar ahí atentos escuchando ese mensaje que el Señor trae allí en la voz del hermano Gilbert. Y hoy entonces concluimos con el último capítulo o los últimos 2 capítulos. Recuerde que en diciembre habíamos visto el capítulo 22, pero hoy vamos a tocar una pequeña parte de ahí. Así que si tiene su Biblia, le pido que me acompañe al capítulo 21 del libro Apocalipsis, y si no, aquí en el monitor está allí los versículos. Entonces, cielos nuevos y tierra nueva, vamos a ver la nueva Jerusalén de la serie Los juicios del tiempo del fin. Entonces dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quién está viendo esta revelación? ¿Y qué vio? Cielos nuevos y una tierra nueva. Esto fue lo mismo cuando usted lee el libro de Isaías en el capítulo 65, en el versículo 17, usted encuentra que es la misma profecía que vio allí Isaías. También vio cielos nuevos y tierra nueva, y dice que de lo primero no habrá más memoria ni vendrá más el pensamiento. Recuerde que nos estuvimos apoyando en esta serie de enseñanzas del libro de Apocalipsis, nos estuvimos apoyando con muchos profetas allí del Antiguo Testamento. Estuvimos viendo Ezequiel, estuvimos viendo Daniel, estuvimos viendo Nahum, estuvimos viendo diferentes profetas allí del Antiguo Testamento. Entonces dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces vimos también en esta serie del libro Apocalipsis que la tierra había sido completamente asolada a causa de los juicios que vinieron sobre la tierra. En los primeros juicios murieron la tercera parte de los seres vivientes, la tercera parte de los animales, y ya más adelante vemos que realmente murió todos los animales que habían allí en el mar. Y estudiamos también que todas las fuentes hídricas también se habían convertido en sangre. Entonces por eso dice que el mar ya no existía más. En el capítulo 2 del versículo 21
Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, esa gran voz del cielo, ¿quién es? El Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que creó los cielos y la tierra. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué bonito ver que en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva, ya no va a haber los templos que nosotros conocemos hechos de manos de hombres, sino dice que el mismo Señor será ese templo y que Él será nuestro propio y nuestro único Dios que habrá en ese tiempo. Versículo 4 de Apocalipsis 21 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Es lo mismo que dice en Isaías 65, donde dice que el Señor enjugará. ¿Qué significa? Que ya allí en ese lugar ya no habrá tormento, ya no habrá tristeza, ya no habrá lamento. Dice, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que lo que va a pasar en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva es que ya no va a haber más memoria del pasado. Allí se van a estar las personas o las naciones lamentando de sus seres queridos que no fueron completamente salvos. ¿Por qué? Porque dice el Señor en el versículo 5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El único que tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas es el Dios Padre Todopoderoso. Y Él hará nuevas todas las cosas, cielos nuevos, tierra nueva. Nos dará un cuerpo nuevo, nos dará esa nueva vida, esa vida eterna, que por la cual es que nosotros estamos hoy en día creyendo en fe que vamos a estar en esa eternidad con el Señor Jesucristo por siempre, y todas las cosas van a ser nuevas. Así que el cielo, la tierra, todo lo que nosotros vemos hoy en día, pues eso va a ser completamente destruido. Entonces, ¿sí ve por qué no tenemos que poner nuestra confianza en las cosas materiales de este mundo? Porque tarde que temprano van a ser completamente destruidas. Vimos lo que pasó, lo que está pasando allí actualmente en Ucrania, en todas estas ciudades donde gentes, millones de personas tuvieron que salir de esa nación, dejando allí sus vidas, su patrimonio, sus cosas, sus bienes materiales. ¿De qué les sirvió todo esto? Entonces podemos ver que nosotros no podemos aferrarnos a las cosas materiales de este mundo, sino simplemente aferrarnos al Señor, el cual es la vida eterna. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces dice el Señor, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. ¿Cómo es la palabra del Señor? Es fiel y verdadera. Así que tú y yo no debemos tener duda acerca de lo que estamos siguiendo, acerca de lo que estamos creyendo. Recuerde que en este tiempo estamos en un tiempo de apostasía, del laodiceísmo, donde hay mucha confusión, donde hay mucho engaño, donde se han formado religiones, se han formado denominaciones, y las personas, ¿qué es lo que pasa? Que están colocando su confianza en una religión, y por eso las personas dicen, es que yo no voy a cambiar de religión, es que yo no voy a hacer esto. Pues realmente Dios no es religión, Dios es una relación, y dice que sus palabras son fieles y son verdaderas. Por eso todo lo que usted y yo escuchamos de Dios debemos colocarlo siempre o filtrarlo por la palabra de Dios. Amén. Versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El Señor lo es absolutamente todo. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. ¿A cuánto nos gustan las cosas gratuitas? Amén. Pues aquí dice que Él nos dará, al que tenga sed, nos dará de esa fuente de agua de vida. También Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que nosotros fuimos justificados gratuitamente. A ti no te costó nada, ni a mí tampoco, pero a Jesús le costó absolutamente todo. Llevar el dolor en su cuerpo, ser menospreciado, ser rechazado, golpeado, abofeteado. Clavaron unos clavos en sus manos y en sus pies, clavaron una lanza en su costado. A Él le costó todo, Él pagó todo el precio. Ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es recibirlo gratuitamente, pero
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recuerde que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Por eso nos llamamos cristianos, porque creemos que Cristo es la fuente de vida eterna, la fuente de vida inagotable, que no tiene fin. Gratuitamente por medio de su sangre, dice. Versículo 7 de Apocalipsis 21 dice: el que venciere heredará todas las cosas. ¿Quiénes son los que vencen? Los que perseveran. Mateo 24 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que nosotros tenemos que perseverar continuamente en la vida cristiana. Mientras que tú y yo estemos en esta tierra, estemos en este cuerpo, tenemos que vivir la vida de Dios. Una vida de fe, que a veces vienen circunstancias, que a veces vienen dificultades, pero esas dificultades, ¿sabes qué es lo que han hecho en la vida del creyente? Fortalecernos más en el Señor, porque Él es nuestra roca de salvación, Él es nuestra fuente de vida, Él es nuestro buen pastor. Por eso tenemos que ir diariamente a la fuente inagotable de vida que es el Señor Jesucristo. Y dice que el que venciere heredará todas las cosas. Por eso tenemos que ser más que vencedores para poder heredar esa eternidad en el Señor. A veces tenemos situaciones, a veces mueren personas, pero recuerde que la muerte física no es el fin, sino simplemente la muerte física es el comienzo de una eternidad. Así que nosotros, aún como cristianos, como creyentes, debemos prepararnos para asumir ese momento donde nosotros, cuando partamos de este mundo, cuando el cuerpo, el espíritu abandona el cuerpo, pues simplemente vamos a una eternidad con Dios. Aquí un día se va a acabar este sufrimiento, vamos a salir de este cuerpo que se envejece, este cuerpo que se duele, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que es corruptible, pero dice la palabra que el Señor nos dará cuerpos nuevos, cuerpos incorruptibles. ¿Cuántos queremos ese cuerpo que no se enferme? Claro, que se nos quite los ayayay, las dolencias, los cansancios. Pues la Biblia dice que el Señor nos lo va a dar porque Él hace nuevas todas las cosas, pero tenemos que vencer. Dice: y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Tenemos que ser esos hijos de Dios. Recuerde que Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios que prevalecen, que permanecen para una eternidad en el Señor Jesucristo. Versículo 8 de Apocalipsis 21 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde azufre y fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que estas personas que persisten en el pecado, que persisten en la maldad, que persisten en la violencia, no van a heredar ese reino de Dios. Dice que tendrán su parte en el lago que arde azufre y fuego. El deseo de Dios es que nadie se pierda, porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el verdadero amor de Dios, pero el ser humano es libre de elegir. Así como están ustedes acá en este lugar alimentándose de la palabra de Dios con libertad, así las personas que hacen lo malo también tienen esa libertad de hacerlo. Pero recuerde que todo tiene una consecuencia. Hemos visto últimamente en nuestros noticieros cómo se ha incrementado la maldad, la violencia, los hurtos, los asesinatos, y son personas que persisten en la maldad. Y si una persona de estas muere en ese pecado, pues simplemente va a ser parte de estos que dice aquí el versículo, que no heredarán el reino de Dios, sino que irán al lago que arde azufre y fuego, porque ellos son los homicidas, fornicarios, ladrones, hechiceros, mentirosos. Pero si una persona se arrepiente estando en vida, ¿qué pasa? Pues Dios lo perdona, porque Dios tiene la capacidad de perdonar pecados, pero si no se arrepiente, va a sufrir las consecuencias. Y lamentablemente, como nunca antes, estamos en una generación mala y perversa, donde está el aumento de la maldad. Pero recuerde que Jesús dijo que todo esto tenía que pasar, que se tenía que aumentar el pecado, la maldad al fin de los días, y son las señales del Señor Jesucristo. Es doloroso ver realmente noticias, ver cómo los niños están ahora siendo atacados por medio de redes sociales, instándolos al suicidio, instándolos al lesbianismo, al homosexualismo y a todas estas cosas que están dañando nuestra juventud.
Ese es el pecado y la maldad que estamos viendo ante nuestros ojos, el panorama que tenemos. Pero nosotros podemos formar, aunque el mundo vaya de mal en peor, nosotros podemos formar una mejor generación. Una generación de personas, de familias, de esposos, de esposas, de hijos, de padres que temen a Dios. Tú y yo podemos ser esa generación, aunque el mundo vaya de mal en peor, y es inevitable porque no podemos evitarlo. Anoche estaba viendo un documental en Discovery donde hablaban del calentamiento global, cómo va en aumento el derretimiento de los polos y cómo están escondidos allí virus y bacterias que estaban allí incubados por millones de años. Y esto los ambientalistas, por más campañas que hagan, no van a poder detenerlo, porque la Biblia predice que tiene que ser destruido el cielo y la tierra, y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Por eso yo reitero en decirles, y ustedes lo saben, que yo cuando alguien me pregunta, yo le digo, el mundo no va a mejorar. Y no es que quiera opacar su fe, porque tal vez ustedes se podrán ir de la iglesia diciendo, no, este pastor es pesimista, mire, yo quiero que me hable, que todo va a estar bien, pero no, yo te tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que está enseñando la Biblia. Nosotros tenemos que tener conciencia, carácter de lo que viene. Al mundo le gusta saber el futuro, pues aquí está el futuro de Dios en la palabra del Señor. Tenemos que escudriñar. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y que ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces vivamos por la palabra, gocémonos, vivamos alegres, sabiendo que todo lo que está viviendo el mundo actualmente, pues simplemente son las señales que Jesús habló hace más de 2000 años para anticipar que Él regresaría por segunda vez. Entonces, cuando vemos todo este panorama, yo siempre digo, la Biblia tiene la razón. Siempre la palabra ha tenido la razón. La razón no la tiene un político, la razón no la tiene un gobierno, la verdad no la tiene una denominación, la verdad está aquí en la palabra de Dios. Es muy distinto que tú y yo predicamos la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, que nos guiamos por el Evangelio. Eso es un pastor bíblico, eso es una iglesia bíblica, cuando nuestra fuente de vida es la palabra de Dios. No es la elocuencia que tenga el pastor, no son los títulos que tenga el predicador, sino simplemente la disposición que nosotros como servidores tenemos para ser sensibles y poder enseñar la palabra de Dios. Recuerden que yo les he dicho que mis primeros 10 años en el Evangelio, yo de esto, poco y nada, porque la iglesia donde estaba no nos enseñaban la Biblia. Cogían algunos versículos sacados completamente de su contexto para llevarnos al tema del materialismo y de la prosperidad, de ese falso evangelio que habló Pablo en Gálatas 1. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo han trastornado. Que el Señor permita que esta iglesia, que nosotros y cada uno de ustedes podamos ser creyentes bíblicos, que estudian la palabra. Así por eso yo le digo, estudie la Biblia, hermano, léala, tenga su propia Biblia, ráyela, memorícela, los versículos que diariamente enviamos, colóquelos por obra. No sea simplemente un oidor, sino sea un hacedor de la palabra de Dios. Continuemos. Versículo 9 de Apocalipsis 21, ya nos habla de la Nueva Jerusalén. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de las 7 plagas postreras. Recuerde que estos 7 ángeles lo vimos en el capítulo 15 de Apocalipsis, pero aquí Juan nos está nombrando, dice que vino uno de ellos y habló conmigo diciendo, ven acá, Juan, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Está hablando de la iglesia. La iglesia es la esposa, actualmente es la novia, pero la esposa del Cordero va a ser la esposa del Cordero. Y nosotros la iglesia, no la iglesia, familias en Cristo, sino la iglesia a nivel mundial, la iglesia que cree en el Señor Jesucristo, es la esposa del Cordero. Ahí usted también puede determinar una correcta doctrina. Hay iglesias que dicen es que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Pues eso es completamente falso. O es que aquí tenemos la verdad y allá no tienen la verdad. No, nosotros podemos ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Así seamos una congregación pequeña, pero hacemos parte del cuerpo de Cristo. Sigamos, versículo 10, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Gloria al Señor. Versículo 11, teniendo
la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Cuántos conocen ese jaspe o esas piedras preciosas que nos habla la Biblia? No las conocemos. Yo me acuerdo que estas palabras de estas piedras preciosas, cuando yo estaba pequeño, habían en las chocolatinas de Jet, venían un caramelo que a veces venían estas láminas que decían crisólito, jaspe, todos estos nombres que nos habla la Biblia. Solamente las conocía ahí por nombre, pero aquí la Biblia nos dice que será revestido de todos ellos. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Usted recuerda que en el capítulo 4 de Apocalipsis 4 estuvimos hablando de 24 ancianos. ¿Sí recuerda? ¿Sí recuerda quién le dije que eran esos 24 ancianos? Ayúdeme a refrescar la memoria. Del Antiguo Testamento, los 12 tribus de Israel, y el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles del Cordero. Aquí vamos a encontrar si eso es verdad. Entonces dice que tenía escritos los nombres que son ¿quiénes? Las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí ya nos habla de 12 ancianos que son del Antiguo Testamento. Versículo 13, y al oriente 3 puertas, y al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres ¿de quién? De los 12 apóstoles del Cordero. ¿Clara la escritura? Nos está hablando de las 12 tribus de los hijos de Israel y de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esos son los 24 ancianos que estábamos estudiando desde Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Gloria al Señor por la revelación. Ahí está en la escritura. Solamente tenemos que escudriñar. Continuemos al versículo 15. Dice: el que hablaba conmigo, está hablando Juan, y se refiere allí al ángel. Dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Versículo 16: la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Dice: y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Versículo 17: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Recuerda que también hablábamos de 144,000, que son de las 12 tribus de Israel. Qué casualidad, ¿no? Dios hace las cosas completamente perfectas. Nos habla acá de 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Versículo 18: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. ¿A cuánto les gusta el oro? Así nos guste, está costosísimo, muy caro, pero nos dice que esta ciudad era completamente de oro puro, semejante al vidrio limpio. Versículo 19 dice: los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso y el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Todas estas piedras preciosas van a estar allí adornando esa gran ciudad. Allí no habrán huecos. Estará pavimentada de oro puro y de perlas preciosas. Y no habrá allí ladrones que hurten allí esta ciudad, porque allí no van a estar. Allí van a estar los que libremente, a lo largo de la historia del hombre, en estos 6,000 años aproximadamente que lleva el hombre en la historia mundial, los que eligieron por el Señor Jesucristo son los que van a estar allí por la eternidad. Versículo 21: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de asfalto puro. De oro puro. Correcto, gracias. Recuerde que el pastor a ratos se equivoca. Entonces dice que la calle de la ciudad era de oro puro. ¿Se imagina las calles de oro? ¡Wow! Esto es maravilloso. No se va a dañar la suspensión de los vehículos, pero allí no va a haber vehículos. Allí vamos a ser como ángeles posiblemente. Dice que ese oro era puro, transparente como vidrio,
Versículo 22 dice, y no vi en ella templo. ¿Por qué Juan no vio allí templo? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero de Dios. Imagínense, vamos a estar pastoreados por el pastor de pastores, Señor de señores. O sea que allí yo ya no tengo ya cabida. Allí me toca ser pastoreado por la eternidad por el Señor Jesucristo. Pero vamos a estar sirviendo allí en el templo, sirviendo al Señor por esa eternidad. Esto es algo maravilloso, esto es algo precioso. Por eso yo les decía hace 8 días, vaya, pregúntele ahorita a una de estas personas religiosas que estaba celebrando allí la Semana Santa, a ver si ellos creen en eso que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué van a decir? Que estamos locos. Lucas, tú y yo estamos locos. Pero aquí la palabra nos dice que eso es la realidad. Ese es el fin de todas las cosas. Estudiamos todo el libro del Apocalipsis, vimos los 21 juicios, vimos la destrucción de la gran ramera, la condenación allí de la Babilonia, pero aquí nos muestra la mejor parte donde viene la eternidad de Dios, donde dice que Él mismo será ese templo. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Allí no van a llegar recibos de codensa costosos. Qué bueno, ¿no? Vale la pena. Dice, porque la gloria de Dios la ilumina. O sea que Codensas también se va a ver quebrado. Y el Cordero es su lumbrera. Esto es algo maravilloso, algo precioso. Yo creo que esto lo leemos, pero no alcanzamos a percibir la magnitud de la grandeza de Dios. ¿Y para quién está establecido? Para nosotros. Recuerde que Jesús dijo que iba a preparar una morada para nosotros. Ahí está esa morada eterna, esa morada celestial. ¿Buenas noticias? ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena perseverar? Entonces, gocémonos, perseveremos mientras que estemos en vida, porque un día vamos a estar delante de su presencia. Versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas, nos dice la Biblia, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, ¿quiénes van a estar allí? Los pueblos, las naciones, las gentes que hayan sido salvas. ¿Cómo es la salvación? ¿Por portarse bien? ¿Por ser buena gente? ¿Por ser buena papa? Por haber sido redimidos, por haber sido perdonados. Esa es la salvación. Ese es el enfoque del verdadero evangelio, de predicar un evangelio de arrepentimiento, un evangelio que produce salvación. Eso es lo que constantemente, mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, discipulado tras discipulado, es el mensaje que nosotros llevamos, y es el mensaje de salvación. Así de sencillo. Es un evangelio muy sencillo, pero que la gente está rechazando. No me hable de Dios. No quiero saber nada de pastores. No quiero saber nada de iglesias. Pues porque han puesto su confianza en lo material, en las personas. Por eso nuestra confianza debe estar en Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted hoy está acá, o mañana, o pasado mañana, en un año, en un mes, se va para otra ciudad, se devuelve para Venezuela, busque un lugar donde congregarse. Siga poniendo su confianza en el Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es pastor de pastores y Señor de señores. Versículo 25. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Qué bueno que no toque cerrar la puerta, ¿no? Actualmente tenemos, antes de acostarnos, cerramos la puerta, ponemos la tranca, 5 pasadores, un candado, pero dice que allí no habrá necesidad, porque no habrá noche. ¿Cómo haremos para dormir? Pues no va a haber allí sueño, porque tendremos cuerpos inmortales, cuerpos que no se van a cansar. A mí me gusta la siesta, yo no sé qué vamos a tener que hacer, pero el Señor hará una sesión de dejarme echar un motocito ahí en una nube. Se ríen, ¿no? Pero es que es bueno los sueñitos, ¿cierto? Descansar cuando uno está cansado, pero allí ya no va a haber necesidad absolutamente de eso. Continuemos, versículo 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Versículo 27, no entrará, vuelve y nos confirma, en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos creen que su nombre está inscrito en el libro de la vida? Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
perseverar para que ese nombre no sea borrado del libro de la vida. Hace 15 días estuvimos hablando acerca del trono, del juicio del trono blanco, hace 8 días, y también hablamos del tribunal de Cristo. Entonces, esperemos y oremos y confiemos en el Señor que cuando lleguemos a ese tribunal de Cristo, nuestros nombres estén allí apuntados con sangre, con la sangre preciosa del Cordero, y que seamos dignos de pasar a la vida eterna. Recuerde que el juicio del trono blanco, que lo estudiamos hace 8 días, es para las personas que rechazaron la gracia del Señor, que su nombre no va a estar allí escrito, pero como Dios es justo, Dios les va a hacer un juicio completamente justo. Amén. Vamos a ver hasta el versículo 7 para concluir nuestra enseñanza del día de hoy y concluir todo el estudio del libro de Revelación. Apocalipsis 22:1 dice Juan: después me mostró un río limpio similar al río Bogotá. Correcto. ¿Cómo es el río Bogotá? Negro, sucio. El río Bogotá, para los hermanos que nos ven de pronto de otras ciudades, el río Bogotá es donde van todas las cañerías, van allí al río Bogotá. Es un río completamente negro, un río que parece petróleo. Pero dice Juan, después de esto me mostró un río limpio. Le dan ganas a uno en esos ríos limpios de bañarse. Alguna vez les conté que estuve por allá en el Meta, en una parte por allá en Restrepo, un río donde el agua era cristalina, transparente. Y yo apenas lo vi y dije, wow, yo tengo que y allá zambullirme. Imagínense, y nos habla de ese río limpio. Si nomás tenemos aún, en medio de toda la contaminación que tiene el mundo, aún tenemos algunas fuentes hídricas, digamos, que no han sido contaminadas. Pero dice acá que Juan vio ese río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Qué precioso. Van alistando su pantaloneta de baño. Versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, o sea que si va a haber una ciudad, esa ciudad es la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Recuerdas ese árbol de la vida desde el huerto del Edén? Que estaba ese árbol allí, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Esta parte que habla acá es de una canción. No sé si Andrea recuerdas esa canción que decía de Marcos Witt, que a uno y a otro lado estaba el río de vida. ¿Sí la recuerdas? Pero no es para hoy, no, sino que como Andrés es músico, es una canción que nos narra aquí la palabra. Dice, y no habrá allí más maldición. Gloria a Dios por esto. Se acabará toda maldición. La tierra actualmente está en maldición. ¿Por qué? Por causa del pecado. Nuestro cuerpo aún está, digamos, de cierta forma en maldición, porque está en la maldición del pecado. Por eso ese cuerpo tiene que morir, según Hebreos 9:27. Pero dice que allí ya no habrá más maldición. Dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, ¿qué harán? Le servirán. Allí vamos a estar los servidores, sirviendo al Señor. Yo por eso le digo a usted que sea siervo del Señor. El Señor no está interesado tanto en los líderes, está interesado en los servidores. Y es mejor ser un servidor que ser un líder. ¿Recuerdan que Jesús lavó los pies de sus discípulos? Enseñando ese principio. Y cuando lavamos los pies a los discípulos significa el poder servir a otras personas, el poder compartir el pan con una persona que tiene necesidad. Cuando tú y yo hacemos eso, eso es lavar los pies de los discípulos. No es algo simbólico lo que hacía la iglesia romana en estos días, que estaba allí el Papa católico lavando los pies de algunos presos. Pues lo hacían de forma simbólica, pero realmente esto va más allá, y realmente es una actitud del corazón, del espíritu, de nosotros poder servir a las demás personas. Por eso un pastor de una congregación debe ser un servidor, no enseñorearse. Y a veces cometemos el error en las iglesias que se hace con el pastor, se hace un Dios y se empieza a adular al pastor. ¡Ay, mi pastorcito querido! Y eso es un grave error. Por eso yo evito eso. Por eso me guardo de eso. Porque yo soy una persona común y corriente. Soy un servidor, claro. La Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros pastores, ¿cierto? Se trata del respeto, pero no de la adulación.
porque la adulación es un peligro. Recuerde que el pecado original antes de Adán y Eva fue la adulación que recibió allí este querubín grande. Por eso se enalteció. Y cuando un pastor no tiene claridad del llamado de Dios, por eso es que se enaltecen, por eso es que se vuelven soberbios, altivos, por eso es que ya no predican la Biblia. Ya lo que diga el pastor es ley. Y eso es una aberración, eso es una herejía. Así que si alguien que está viendo esta enseñanza y está en una iglesia de esas, pues reevalúe la doctrina y pídale a Dios dirección, porque el pastor debe ser un servidor. Amén. Así que por eso nosotros oramos por este servidor, para que el Señor guarde el corazón, porque el corazón es engañoso. Por eso ore por este servidor, para que podamos seguir siendo esa iglesia que persevera en el evangelio, en la buena palabra. Amén. El que entendió, entendió. Versículo 4: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿A dónde estará el nombre del Señor? En nuestras frentes. Recuerda que vimos en Apocalipsis 13, 16, 17 que hacía el anticristo, el sistema del anticristo, que hacía que a los ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en su mano derecha, en su frente. Pues esa es la marca contraria a lo que nos habla acá, es la marca que va en contra de Dios, la marca del anticristo. Pero aquí está hablando de la marca, obviamente, del Señor en nuestras frentes. ¿Qué significa? Que nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, está el Señor Jesús, está su palabra. Esa es una marca que usted y yo ya tenemos. Recuerde que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si Dios lo permite, en nuestros próximos mensajes también vamos a estar viendo la obra del Espíritu Santo. Amén. Versículo 5 de Apocalipsis 22 dice: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por algún tiempo. Eso, qué bueno, esté atento. Y reinarán por los siglos de los siglos. O sea que es la eternidad de Dios, por la eternidad. Nunca más habrá llanto, enfermedad, habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y será completamente por la eternidad. O sea que no se volverá a repetir todo esto que hemos visto a lo largo de la historia mundial, no se volverá a ver nunca más, ni habrá memoria de eso. En el versículo 6 nos habla de la venida de Cristo que está cerca. Y me dijo: estas palabras son fieles y son. ¿Cómo es el evangelio del Señor Jesús? Fiel y verdadero. ¿Por qué dudas a veces? ¿Por qué vienen las dudas a tu corazón? Decimos: pero es que Dios no me escucha, pero mira mi situación, mira lo que estoy pasando. Y viene el diablo y empieza a enviar dardos, y empieza a colocar cizaña en la vida de la persona, en la vida del creyente. Pero ¿yo qué hago en la iglesia? Semana tras semana, y mira mi vida, como que nada. No pongas tus ojos en las cosas que perecen, en las cosas materiales de este mundo. Pongamos nuestra mirada en lo celestial, en Dios. Por eso Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no podemos ver? A Dios. Pero por su palabra podemos creer que Él es eterno, que Él es fiel, que su palabra es verdadera y que Él pronto va a venir, porque su venida está cerca. Porque Él lo dijo. No lo dijo Buda, no lo dijo Confucio, no lo dijo Mahoma, no lo dijo ninguno de estos grandes pensadores, filósofos, sino lo dijo uno que vino al mundo por amor de nosotros, uno que murió ciertísimamente según las Escrituras, uno que resucitó ciertísimamente y que está sentado a la diestra del Padre, y que hace 2000 años en Pentecostés prometió que regresaría por segunda vez, y que antes de su segunda venida vendría lo que la Biblia se conoce como el arrebatamiento de la iglesia, que está próximo. La mayoría de buenos predicadores que hay en el mundo están diciendo: el Señor está cerca, a la puerta, por todo lo que estamos viendo en el mundo. Recuerde que Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día ni la hora, pero por las señales, por los tiempos, podemos discernir que ese tiempo está cerca. Y fue lo que dijo allí Juan, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Dios envió allí a ese ángel, y es un ángel celestial. No hay ningún predicador. Alguna vez escuchaba hace años un predicador, William Soto Santiago,
no sé si todavía vive, que él decía que él era ese ángel que narra esta escritura, que él era el ángel que el Señor le había revelado. ¿Eso es verdad o es mentira? Mentira. Falso, eso es mentira. Porque aquí la Biblia es completamente clara. Entonces, si ve el problema de la adulación, cuando un pastor se cree especial y cree que Dios le habló, que Dios le mostró y que tiene parte. Por eso escuchaba a un predicador ayer diciendo algo tan sabio. En una predicación decía: aléjese de todo ministerio apostólico y profético, porque los ministerios apostólicos y proféticos tienden a sacar la Biblia y a guiarse por sueños, por visiones, por palabras proféticas, cuando la palabra profética está completa. ¿Qué hacemos en este lugar? Hablar la palabra profética, porque dice las cartas de Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y ahí la tenemos. Y nosotros ahora tenemos que hacer como, la palabra ángel también se puede traducir como un enviado, y nosotros pues fuimos enviados a predicar las buenas nuevas de salvación. Y el versículo 7, que es el versículo que estuvimos repitiendo durante todos estos 4 meses al final de cada enseñanza: he aquí, vengo pronto. Hace 2000 años, 2022 años, dijo: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado, dichoso, feliz, alegre, contento el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y recuerda que ¿dónde tenemos que guardar esa palabra? En nuestro corazón, para que cuando tú y yo hablemos, dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Así que cuando usted hable su boca, esperamos que no destile palabras de odio, ni de mentira, ni de engaño, sino sean palabras de verdad. Hable la palabra de Dios. Recuerde que no es la tarea solamente del pastor, porque esperamos que el pastor barra la iglesia, el pastor abra la iglesia, el pastor haga lo uno, haga lo otro, el pastor vaya al funeral, el pastor vaya al matrimonio, el pastor visite a los enfermos, el pastor arregle el problema a los hermanos. Sí, el pastor tiene responsabilidad, pero qué bueno cuando hay hermanos que ayudan con la causa de la iglesia, porque no es mi iglesia. ¿Sabían eso? No es la iglesia de este servidor, es la iglesia del Señor Jesús. Así que todos fuimos llamados a servir. Deje de ser ese cristiano banquero. Ya sabe cuál es el cristiano banquero, ¿cierto? Y póngase sobre sus pies. También se puede poner sobre sus pies, pero póngase sobre sus pies para que usted predique el evangelio, para que usted sirva al Señor, para que usted lleve las buenas nuevas de salvación a toda nación, a toda criatura, y para que usted pueda ser útil al Señor, porque un día ciertamente el Señor nos va a dar esas coronas de vida, pero a los que servimos. Por eso tenga en su corazón el servir a Cristo. Hay mucha necesidad allá afuera, fuera de la iglesia, fuera de estas 4 paredes, hay mucha necesidad. Hay personas en tu familia, en tu vida, conocidos que están esperando por una palabra de aliento de vida. Y tenemos que dar esa buena palabra de vida. ¿A quién iremos?, decía Juan, si solo tú tienes palabras de vida eterna. He aquí, Señor, tú dijiste hace 2000 años que vendrías pronto. Padre amado Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos has dado de llevar el evangelio, Dios. Tal vez como una pequeña congregación, pero queremos hacerlo con fidelidad a ti, a tu obra, Dios. Gracias por cada familia, Señor, que está en este lugar. Gracias por las familias de Cartagena, por la iglesia que tú has permitido allí. Gracias por los hermanos de Supía Caldas, Dios, y por cada persona, Señor, que tú permites, Señor, que sean alimentados a través de tu palabra, de tu buena doctrina, Señor. Gracias por cada pastor, por cada predicador que hay en el mundo entero, Señor, y que quiere hacer las cosas correctamente, Dios. Te damos gracias, Señor, te pedimos que estés con nosotros, Señor. Tú prometiste en Mateo 28 que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y sabemos que estamos entrando en la recta final y que tú prometiste estar con nosotros, Señor, a pesar de las circunstancias, de las dificultades que tenemos en el día a día, Dios. Hoy te damos gracias, Señor. A ti te damos toda la honra, todo el honor y toda la alabanza, porque solo tú eres digno. Dele un fuerte aplauso al que es digno de toda honra, gloria y alabanza.